Hola a todos. Hoy vamos a hablar acerca de funciones trigonométricas. Vamos a ver cómo se definen de la manera más sencilla a partir de triángulos rectángulos. Eso ya lo vieron todos ustedes en la primaria. Y luego cómo se extiende esa definición a cualquier ángulo, aunque no sea un ángulo que esté dentro de un triángulo. Bueno, para empezar, recuerden que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. También acuérdense que los ángulos que viven dentro de un triángulo siempre suman 180. El hecho es que los triángulos en la geometría euclidiana, sus ángulos internos suman a fuerza 180 grados. Pues, por ejemplo, en este triángulo tengo estos tres ángulos internos y la suma de los tres tiene que ser 180. En los triángulos rectángulos es donde se definen las funciones trigonométricas. Ahorita nosotros nos vamos a enfocar en tres de estas funciones, porque a partir de estas tres se pueden definir todas las demás. Miren, aquí están estos ángulos. A este le voy a poner un símbolo especial de que este es el ángulo que mide 90 grados. Entonces se le pone un cuadradito. A este le podemos etiquetar con la letra griega alfa y a este con la letra griega beta. Entonces, si a este, bueno, le dijimos que le vamos a poner cuadrito, ¿verdad? Entonces sabemos que cuadrito más alfa más beta tiene que sumar 180 solo porque vive dentro de un triángulo los tres. Pero bueno, si entre los tres hacen 180 grados, eso quiere decir que cada uno de estos tiene que ser menor que 90. En los triángulos rectángulos, el lado que es opuesto al ángulo de 90 grados se llama hipotenusa. Ese lado del triángulo siempre es el más largo. Ajá. Y los otros dos lados se llaman catetos. Entonces aquí tengo, le puedo poner nombres si quieren, ¿no? Cateto A, cateto B. Nada más por ponerles etiquetas. Si quieren no le pongan nada. Ya saben que los lados que hacen el ángulo de 90 grados, esos se llaman catetos. Bueno, entonces tengo otros dos ángulos internos del triángulo. Le voy a etiquetar a este como alfa y a este como beta. Y ahora en el triángulo vamos a definir qué es el seno de un ángulo, el que quieran. Yo voy a escoger alfa. A la hipotenusa le voy a etiquetar como H. Entonces tengo etiquetas H, A y B. ¿Sí? Ahora, seno de alfa se define como cateto opuesto a alfa, que en este caso es esta línea, que es A, entre la hipotenusa. Así se define, por eso puse estos dos puntitos. Eso quiere decir que es como ponernos de acuerdo en las reglas del juego. Yo estoy definiendo el seno como una razón entre longitudes de lados de este triángulo. Ahora, por si les gusta más verlo de este modo, aquí voy a poner cateto opuesto a alfa entre hipotenusa. Entonces, ya saben, siempre las cosas son relativas. Si estoy hablando de alfa, el cateto opuesto es este de aquí. Pero si estoy hablando de beta, el cateto opuesto es este de acá. Ahora bien, para continuar con estas definiciones, el coseno de alfa
se define ahora como cateto adyacente, o sea, este que está tocando, que está formando a alfa, que va a ser B, entre hipotenusa. Entonces, como nos lo ponen en los libros, es cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces es otra vez una razón entre lados del triángulo, pero son dos lados diferentes. Y finalmente tenemos la tangente. La tangente de alfa es ahora una razón entre los lados en el siguiente orden. Primero voy a considerar el cateto opuesto y lo voy a dividir entre el cateto adyacente. Entonces esta función trigonométrica ya no toma en cuenta la hipotenusa, sino que toma en cuenta estrictamente la abertura, las líneas que hacen la abertura del ángulo. ¿Se dice abertura o apertura? Bueno, ya me lo aclararán. Entonces aquí es cateto opuesto entre cateto adyacente. Como ven, esto es muy sencillo, fue definir las funciones trigonométricas, pero como les comentaba antes, el chiste es que en un triángulo rectángulo solamente viven ángulos que son agudos. O sea, aquí con toda seguridad alfa es menor a 90 grados y beta también. ¿Y qué tal si alguien les pidiera calcular el seno de un ángulo mayor a 90 grados? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hasta aquí todo está muy bien, ya sabemos calcular seno, coseno y tangente en triángulos rectángulos, o sea, para ángulos agudos. Pero, si se han dado cuenta, en su calculadora ustedes pueden calcular seno, coseno, tangente y todas las funciones trigonométricas en ángulos más grandes que 90 grados. Entonces la pregunta es, o sea, ¿cómo le hacen las calculadoras? Pues resulta que estas funciones trigonométricas se pueden extender a ángulos más grandes, pero para eso vamos a necesitar el círculo. Piensen en un círculo de radio 1 en el plano cartesiano con centro en el origen. Me queda un círculo panzón, pero estoy segura que ustedes tienen compás y todo y lo van a dibujar muy bonito. Entonces miren, este círculo tiene radio 1. Entonces todas estas líneas que estoy dibujando miden 1, ¿sale? Lo primero que voy a hacer es dibujar en este círculo un triángulo rectángulo. Para eso voy a escoger un ángulo que sea menor a 90 grados. Aquí está mi ángulo. Le voy a bautizar con el nombre de alfa. Entonces, si yo bajo una perpendicular desde aquí, ya se dibujó un ángulo rectángulo. Este es el ángulo de 90 grados. La hipotenusa es el lado opuesto a este cuadrito y por lo tanto mide 1, porque quedamos que el radio de este círculo es 1. Entonces fíjense, este punto del círculo, como estamos en el plano cartesiano, tiene coordenadas. Voy a poner que sus coordenadas sean x, y. Muy bien, entonces ya vamos a calcular las funciones trigonométricas. Ya tenemos el valor de las longitudes de los catetos y la hipotenusa. Empezamos con el seno de alfa. Entonces, el seno de alfa es cateto opuesto, en este caso es este, entre hipotenusa. Entonces tengo y entre 1. Pero cualquier número dividido entre 1 es ese mismo número, entonces solamente voy a poner y. Y coseno de alfa, por lo tanto, me va a dar x, es el cateto adyacente, entre 1, y la tangente de alfa es una razón entre los catetos. Primero el opuesto, que sería y, entre el adyacente, que es x. Ustedes pueden tomarse el tiempo de checar estos cálculos en su cuaderno, en su dibujo que ustedes hicieron.
Y si se dan cuenta, bueno, ya tengo las funciones trigonométricas en términos de las coordenadas de un punto en el círculo unitario. Pero fíjense que en este círculo yo puedo abrir cualquier ángulo. Puedo abrir ángulos más grandes que 90 grados. Entonces, ¿qué tal si ahora yo quisiera considerar este ángulo, que es más grande, desde aquí hasta acá? Le voy a poner que se llama ángulo beta. Pues bueno, al abrir este ángulo, eso determina también un punto en el círculo unitario. Supongamos que las coordenadas de este son U, B. Estamos en el plano cartesiano. Y esto nos da la clave, nos da la pauta para extender la definición a otros ángulos, la definición de las funciones trigonométricas. Porque simplemente me voy a valer de sus coordenadas y voy a tomar esto como definición. Aquí dice entonces que el seno de beta, extrapolando esta situación, va a ser la coordenada en el eje Y. Y la coordenada en el eje Y en este caso se llama D. De la misma manera hago con coseno y tangente. Coseno de beta va a ser U. Tangente de beta va a ser D entre D, por definición. Bueno, cuando pongo los puntitos y digo y recalco por definición, eso quiere decir que aquí estamos fijando nuestras convenciones, que aquí estamos estableciendo las reglas del juego, ¿sí? Entonces, chicos, ya saben cómo calcular seno, coseno y tangente en cualquier ángulo, aunque no sea agudo. Bueno, lo que sigue es justificar por qué esta definición está bien hecha. A ver, ¿qué problemas podríamos tener con esta definición? Habíamos considerado un triángulo rectángulo adentro del círculo que mide 1 de radio. Ahora, ¿qué tal si en lugar de ese círculo yo hubiera agarrado un círculo más grande? Aquí le había puesto que este era el ángulo alfa. ¿Sí? Le voy a poner que es el ángulo alfa. Entonces, si yo hubiera agarrado este círculo más grande, este ángulo, en lugar de dibujar este triangulito, habría dibujado este triangulote. Los dos son triángulos rectángulos. Esta es la misma apertura o abertura. Entonces, el seno, coseno y tangente de este ángulo no deberían cambiar si lo mido en este triángulo grande. ¿Están de acuerdo? Entonces, eso es lo único que tenemos que checar que no cambie. No deben cambiar las medidas seno, coseno y tangente si yo cambio de triángulo. A ver, ¿qué relaciona este triángulo grande con este triángulo chico? Les doy 2 segundos para darse cuenta qué es. Así es, la semejanza. Son dos triángulos semejantes. ¿Se acuerdan qué es cuando decimos que dos triángulos son semejantes? Decimos que dos triángulos son semejantes cuando tienen los mismos ángulos internos. Entonces, chequen. Estos dos triángulos comparten un ángulo alfa, pero además los dos tienen un ángulo de 90 grados aquí. Por lo tanto, este ángulo de acá tiene que ser a fuerza este ángulo de aquí, porque de otro modo no sumarían 180 grados alguno de los dos. Entonces, bueno, pueden ponerle pausa, pensarlo 2 minutos y después regresar. Ok, entonces con esto hemos justificado, hemos demostrado que estos dos triángulos tienen que ser a fuerza semejantes. Pues el hecho es que Tales de Mileto demostró que si dos triángulos son semejantes, entonces las razones entre sus lados correspondientes son iguales, o sea, coinciden, o sea que no importa que ustedes calculen las funciones trigonométricas en el triángulo grande o en el chico, de todos modos va a salir lo mismo, porque se cumple el teorema de Tales de Mileto.
Bueno, muchas gracias, espero que les haya servido este video, compártanlo con sus amigos, suscríbanse a mi canal. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Beso.